Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola, ¿qué tal? Una vez más les saluda Fernando Casanova. Soy profesor de teología en la Facultad de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y fundador y director de la Alianza Formativa, un apostolado de evangelización y formación de la fe católica para la feligresía de San Juan, de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y sigo compartiendo mi historia de conversión con ustedes, una conversión a la fe católica, es decir, un proceso de evolución, de avance. Yo iba por el camino correcto, no estaba equivocado, era evangélico, era cristiano evangélico, de tradición pentecostal, y caminaba por ese camino. Pero en un momento dado encontré que ese camino de fidelidad a la palabra de Dios me conducía a la que escribió la palabra de Dios, a la iglesia que escribió la palabra de Dios. Y llegué y aquí estoy en casa y me siento feliz y quiero abrir mi corazón una vez más, mi corazón y mi Biblia, para contarle a mis hermanos católicos y a mis hermanos evangélicos cómo se dio este proceso de búsqueda, este proceso de revelación. Sí, fue un proceso de revelación. El Espíritu Santo se iba relacionando y mostrándome la verdad universal, católica, en la palabra de Dios y también en la historia del pensamiento cristiano y también inducido por un amor especialísimo a mi Señor. Porque, queridos míos, el que está enamorado lo quiere todo. El que ama al Señor verdaderamente como lo aman ustedes, lo quieren todo. No aspiran a poquito ni a mucho, lo quieren todo. Y si nos damos cuenta de todo esto, de toda esta riqueza que le falta a muchos de nosotros por descubrir, nos vamos a dar cuenta de que tenemos mucho margen para amar al Señor. Y vamos a aspirar a quererlo todo y a saberlo todo. No nos vamos a conformar con parte de la verdad, con textos aislados o fuera de contexto. Vamos a querer y aspirar, entender y entrar en contacto con toda la palabra de Dios. Avisaba en el programa anterior que íbamos a versar en esta sección sobre María Santísima. Yo descubrí en mi proceso de conversión que el Señor me había entregado al cuidado de su Madre Santísima a pie de la cruz. Le dice al discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y ese discípulo amado nos representa a todos nosotros. Claro, hay personas que les cuesta esto. Una vez más hay que profundizar un poquito en la Escritura. En primer lugar, ese discípulo amado que aparece por primera vez en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, no se menciona nunca por su nombre. Sabemos por la tradición que es Juan, pero a partir del capítulo 13 de San Juan, cuando aparece ese discípulo amado, no se menciona por su nombre. Se habla de ese discípulo amado como un discípulo ideal, el que ama al Señor. Y en otros textos juánicos, escritos por el apóstol Juan, se habla del verdadero discípulo de Cristo como aquel que ama a Dios y se deja amar por Jesucristo. Ese es el discípulo amado, el que está dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, inclusive a dejarlo todo por Él. Entonces, ese personaje resulta ser un personaje misterioso, simbólico, que nos representa a todos nosotros. Esa es la intención del evangelista, cuando no asigna nombre a ese personaje, aunque sabemos que es el evangelista San Juan, pero no se le asigna nombre por eso, para que nos los podamos aplicar. Recordemos además que estos evangelios fueron escritos para iglesias
iglesias particulares y fueron escritos como material de instrucción, de catequesis, para que las personas tuvieran un texto fidedigno, autoritativo, revelado, al cual pudiesen referirse para conocer la historia de Jesús y la doctrina de Jesús. Lo que se escribe en el Evangelio no es por casualidad, no es para adornar, no es para cuadrar, no. Lo que se escribe en el Evangelio es para revelarnos verdades profundas e importantes. Entonces, ese discípulo amado somos tú y yo. Y yo estuvimos al pie de la cruz, representados por ese discípulo amado. Y el Señor, el jefe, dijo que nosotros debíamos acoger a su Madre Santísima. Y le pidió a su Madre Santísima que nos acogiera a nosotros. Y desde entonces, dice el texto, el discípulo la acogió en su casa. La acogió en su casa. Una interpretación más fidedigna, más apegada al original, diría, y la acogió entre sus cosas más importantes. Esa sería la traducción más correcta. La acogió entre sus valores o sus cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante para un discípulo de Jesús? Ya lo ha abandonado todo. Para un perfecto discípulo de Jesús, lo más importante son las cosas de Dios. Y si Él la acoge, y si nosotros la acogemos en nuestros asuntos más importantes, que son los asuntos de Dios, entonces María debe estar enmarcada en los asuntos de Dios de manera preeminente. Entre otras cosas, como un ejemplo elocuentísimo de lo que debe ser un cristiano acabado, fiel, entregado. Eso significa también su virginidad. La virginidad de María se da como un atributo especial para enseñarnos a nosotros lo que es una entrega total y absoluta. Lo que es olvidarse de todo para que el Señor ocupe el primer lugar y entonces todas las demás cosas puedan encajar en su lugar, según la perspectiva e importancia que le debamos dar en un momento dado. Pero para nosotros los discípulos del Señor, las cosas más importantes son las cosas de Dios. Y María Santísima debe estar entre esos asuntos importantes. El Señor le dijo a sus padres a los 12 años, cuando lo encontraron en el templo después de haber estado algún tiempo perdido: ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y se dice luego que todas estas cosas María las acogía en su corazón. Recuerden, lo que escribe en el Evangelio no es casualidad. Las cosas se escriben por razón de estar reveladas por el Espíritu Santo. Y todas ellas son importantes. Y por eso hay que profundizar en todas ellas.